cortan a punta de pistola a un agente federal desprevenido. Los delincuentes huyen sin que nadie los vea hacia la inmensidad del sur de Texas. Hasta que se descubre la desaparición, transcurren minutos muy valiosos. La vida de un compañero está en peligro. Sus colegas no vacilan. Hallarán a los sospechosos. Los arrestarán. Y los harán pagar por el crimen. Los archivos del FBI. Cuando la víctima de un crimen es un miembro de la fuerza, la investigación se convierte en un asunto personal. En la frontera estadounidense, unos fugitivos secuestraron a un inspector de aduanas y desaparecieron. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Para buscar a los raptores y a su colega, todas las autoridades montaron un importante operativo en Texas y en México. Trabajaron contrarreloj, con la esperanza de solucionar el caso. Todos para uno. En este episodio se cambiaron algunos números. Las autoridades del paso fronterizo de Del Río, Texas, diariamente controlan cientos de cruces legales entre los Estados Unidos y México. Pero cada año también se encuentran con un promedio de $250 millones en drogas confiscadas, todo tipo de delitos y miles de inmigrantes ilegales. Los funcionarios de la aduana de los Estados Unidos saben que siempre hay una amenaza. Entre la multitud de ciudadanos inocentes, hay criminales que los consideran sus enemigos. En la tarde del 27 de enero de 1984, un vehículo con matrícula de Texas se detuvo en el primer control aduanero. ¿Para dónde van? Aquí luego la frontera. ¿Ciudadanos americanos? El inspector de aduanas, José Torres, les pidió a los ocupantes del vehículo que se identificaran. ¿Qué edad tiene? Los tres pasajeros mostraron la tarjeta verde que los acreditaba como residentes legales y les permitía trabajar en los Estados Unidos. El conductor señaló que era ciudadano estadounidense, pero solo presentó como prueba un certificado de bautismo. El inspector Torres no podía aceptarlo. Registró el número de matrícula del vehículo y le ordenó al conductor que pasara por un segundo puesto de control para realizar más averiguaciones. El inspector de aduanas, Richard Layton, recibió el vehículo. Hello, man. Baptismal certificate. Step out, please. Layton llevaba 10 años en la frontera. Su tarea era ocuparse de las personas o los vehículos que presentaran problemas. Layton llevó al conductor para que hablara con un oficial del Servicio de Inmigración y Nacionalización. El oficial reprendió al conductor por no tener documentos, dado que afirmaba ser ciudadano estadounidense, nacido y criado en El Paso. El oficial le hizo preguntas muy detalladas que solo un residente podía responder. En pocos minutos, las respuestas convencieron al oficial de que la falta de documentos era el único inconveniente. Autorizó al conductor a que se fuera, pero Layton aún debía revisar el vehículo. De acuerdo con los procedimientos de rutina, buscó drogas ilegales o mercadería de contrabando.
dado que los hombres no eran sospechosos y tampoco su conducta. El inspector Latham realizó la inspección solo. Para los funcionarios de la aduana, ese día era como cualquier otro. Pero cerca de las 4:45 de la tarde, llegó un detective con la policía de Del Río, Texas. Les informó a los oficiales de la frontera que hacía 15 minutos habían robado en una joyería en el pueblo fronterizo de Ciudad Acuña, a 3 kilómetros. Lamentablemente la información que tenían era muy escasa, pero dijo que la policía mexicana buscaba a 4 hombres latinos, de los que al menos uno hablaba inglés. La policía y los funcionarios de aduanas alertaron de inmediato a todos los inspectores de turno. Debido a que los ladrones podrían intentar ingresar a los Estados Unidos, se reforzaron las inspecciones en los primeros puestos de control. Good afternoon. Where you headed? Debían asegurarse de que ningún involucrado en el robo ingresara al país. Got anything to declare? Okay. Pero alrededor de las 5, el inspector Torres recibió malas noticias. El inspector de aduanas, Richard Latham, había desaparecido. El detective John Martin, de Del Río, estaba de baja. Esa desaparición tan repentina indicaba que algo andaba mal. Si bien el momento de la desaparición coincidía con el cambio de turno, Latham no había seguido el procedimiento de relevo. No había partido en su vehículo, no registró su salida y no le dijo a nadie que se iba. Y el procedimiento habitual de los inspectores, aunque solo pida que se los reemplace para ir al baño o salir a tomar un café, es dar notificación a otros compañeros inspectores. Nada de eso ocurrió. Se llegó a la conclusión de que habían secuestrado al inspector Latham. Lo primero que hicimos fue determinar cuándo lo habían visto por última vez. Y además, qué estaba haciendo. El inspector de aduanas Torres informó que lo había visto registrando un auto viejo en el segundo control. Dijo que el automóvil era un Pontiac Grand Prix gris de fines de los 70 y que había 3 o 4 hombres latinos de pie junto al vehículo, que coincidían con la descripción de los ladrones de joyas que buscaba la policía mexicana. El inspector dijo que el conductor era un muchacho de unos 25 años y tenía una gorra con una inscripción que decía El Paso. Torres dedujo que mientras él estaba revisando el vehículo siguiente, Latham debió de haber encontrado algo sospechoso. Y los delincuentes lo raptaron y huyeron de la frontera sin que nadie los viera. Janice Harlan, agente especial de la aduana de los Estados Unidos, ayudó a conducir la búsqueda de Latham. Era una carrera contra el tiempo. Según mi experiencia, si raptan a un oficial a punta de pistola, finalmente lo matan. Todos sabían que había muy pocas probabilidades de rescatar al inspector secuestrado. Rápidamente se pusieron a trabajar. Un oficial de aduanas recuperó la lista con los números de las matrículas de todos los vehículos que cruzaron el paso fronterizo hacia los Estados Unidos entre las 4:15 y las 5 p.m., hora en que Latham había desaparecido. La lista contenía menos de 100 vehículos, pero no incluía ni el nombre ni el domicilio de los propietarios. Para obtener estos datos, debían acceder a la base de datos del registro automotor, cuya tecnología de información obsoleta demoraría la recolección de los datos. La policía de Del Río comenzó a componer un identikit. De acuerdo con lo que recordaban el inspector Torres y otros testigos, surgieron los primeros rasgos que poco a poco se convirtieron en la imagen del conductor. Una vez que el identikit estuvo listo, los investigadores lo enviaron a las comisarías estatales y federales de la zona. Los patrulleros partieron en busca de un Grand Prix color gris. Ahora los investigadores tenían el posible rostro del conductor, pero ningún rasgo específico de los pasajeros. Los helicópteros de la aduana apoyaron el trabajo de los patrulleros. Pero todos sabían que sin pistas sería muy difícil encontrar a los delincuentes en el campo de Texas.
Había pasado 1 hora y media desde la desaparición del Layton. Un automóvil que viajara a 90 kilómetros por hora no levantaría sospechas y podría estar en cualquier punto dentro de un área de 50.000 kilómetros cuadrados. El área de búsqueda era enorme y se hacía cada vez más grande. En poco tiempo, el registro automotor entregó la lista de las matrículas con el nombre y la dirección de los dueños de los vehículos. Había 8 Pontiac Grand Prix. Los oficiales visitaron los 6 domicilios de Del Río para investigar los vehículos. Los otros 2 estaban registrados en El Paso, pueblo donde el conductor del vehículo sospechoso había dicho que vivía. Quedaba a 10 horas de allí. Un agente de aduana se contactó con la oficina del FBI más cercana para pedir ayuda y le informó del secuestro al agente especial Don Weatherman. Fue muy desalentador darnos cuenta de que había desaparecido un inspector y que no teníamos pistas sobre su paradero o qué le había pasado. Teníamos muy poca información, salvo que lo habían visto por última vez en su trabajo. El oficial de aduanas le pidió a Weatherman que enviara un agente de campo a El Paso para que rastreara los 2 Grand Prix. A Charles Riley, agente especial del FBI, se le asignó la tarea de entrevistar a los dueños de los automóviles. Pero los vehículos no estaban en ninguno de los 2 domicilios y tampoco había gente. Riley conjeturó que la información del registro debía de estar desactualizada. Regresó a la oficina del FBI de El Paso con la decisión de hallar los automóviles y a sus dueños. Esa noche le pedí al empleado de la oficina un rastreo exhaustivo de las 2 patentes de los autos para encontrar a los dueños actuales de los vehículos en cuestión. El envío de los datos demoraría horas. Gran parte del trabajo se haría por escrito. La policía se ocupó de los controles en todas las carreteras que partían del puesto fronterizo. Detuvieron y revisaron todos los vehículos que salían de la zona. Cuando los agentes del FBI de San Antonio llegaron a Del Río, se enteraron de los últimos acontecimientos de la búsqueda. A pesar del esfuerzo de la policía, no habían encontrado nada. Habían pasado casi 7 horas desde el secuestro del inspector Richard Layton. Luego de la primera noche de investigaciones, aún no había pistas seguras. Uno siempre desea que lo liberen, pero en realidad nunca pasa eso. Ya sabíamos que encontraríamos un cadáver, quizás esa misma noche. Sí. A la mañana siguiente la búsqueda continuaba. Se amplió el perímetro de rastreo al vasto páramo, con aviones de ala fija, que viajan más rápido y más lejos que los helicópteros. Los patrulleros de Texas continuaban realizando controles en los alrededores de Del Río. Aunque para ese entonces suponían que los delincuentes ya se habían escapado. En El Paso, el agente especial Riley borró de la lista de sospechosos a una pareja de gente mayor que poseía un Pontiac Grand Prix gris. Pero el dueño del otro vehículo lo había vendido a un hombre llamado Ricardo Cortés. Cortés no había registrado el automóvil a su nombre. Del registro de antecedentes, surgió que Ricardo Cortés tenía antecedentes penales por tenencia de drogas. Riley halló su último domicilio. Fui hasta el lugar, hablé con la madre de Cortés,
y supe que había estado 3 o 4 días fuera del pueblo. La madre no estaba segura de cuándo regresaría. Señaló que Cortés todavía tenía el vehículo y que se había ido con él. Fui a la comisaría del Paso y conseguí una fotografía de Cortés y la envié al paso fronterizo del Río, en Texas. Cortés se parecía al identikit del conductor. Al fin, los agentes tenían al primer sospechoso, algo firme sobre lo cual trabajar, y la esperanza de encontrar a Rachel Latham y a quienes lo habían raptado. Pero mientras crecía la esperanza, a 80 kilómetros, un hombre que recolectaba leña cerca de Eagle Pass, Texas, encontró algo espeluznante. El cadáver de un hombre con un uniforme de la aduana de los Estados Unidos. En Del Río, Texas, las autoridades sospechaban que unos ladrones de joyas que cruzaron la frontera en un Pontiac Grand Prix gris habían raptado al inspector de aduanas, Richard Latham. Los investigadores identificaron al conductor del vehículo. Se llamaba Ricardo Cortés y estaba ausente desde la desaparición del Latham. Pero al mismo tiempo que obtuvieron esa primera pista, supieron del hallazgo de un cadáver con uniforme de la aduana en una zanja de la carretera 277, cerca de Eagle Pass, Texas. Los oficiales locales cercaron el lugar y decidieron que nadie entrara hasta que llegara el FBI. Mientras los agentes del paso fronterizo de Del Río abordaban un helicóptero para volar los 95 kilómetros hasta Eagle Pass, las patrullas de Texas seguían reforzando los controles de carretera en toda la zona. Era probable que los secuestradores ya hubieran escapado, pero no estaban seguros. A pesar de la frustración, el oficial Art Corral, que vigilaba el camino de Del Río a El Paso, no abandonaría la búsqueda. Estuvimos allí varias horas en el control caminero, revisando autos y, bueno, parecía que no los encontraríamos. Luego nuestro supervisor nos ordenó que nos quedáramos en la ruta, pero que no hiciéramos controles. Mi compañero y yo decidimos parar a los autos en los que viajaran 3 o más latinos. En ese momento vimos venir este auto y adentro había 3 personas. Aunque no era muy probable, los ocupantes podían estar vinculados con el secuestro. El conductor bajó y se acercó a los oficiales. Corral le explicó por qué lo había hecho detener. El conductor le entregó su identificación. Era un taxista de Eagle Pass. Los hombres que llevaba en el auto lo habían contratado para que los llevara a Presidio, Texas. Dijo que se alegraba de que lo hubieran detenido. Sus pasajeros estaban muy inquietos y eso lo ponía nervioso. El oficial decidió identificarlos. Los 2 pasajeros le entregaron la tarjeta verde. Eran Rafael Calderón y Jesús Ramírez. Ninguno de los 2 coincidía con la descripción del conductor sospechoso del Grand Prix, y eran solo 2. Corral y su compañero fueron minuciosos y verificaron los nombres, por si acaso. Dentro de la patrulla, el compañero de Corral intentó comunicarse por radio. Pero no había señal. Volvió a intentarlo, sin éxito. En esta zona es normal perder contacto. Hay muchos valles y elevaciones,
y a veces pierdes contacto con la estación de radio. Hay que cambiar de ubicación para hacer contacto con alguna estación. Tomó nota de los datos de los pasajeros para llamar desde otro lugar. Pensaron que podían arriesgarse a dejarlos seguir. Allí hay una sola ruta. Quizá no haya un cruce en 150 kilómetros. Entonces, si los dejas ir por cualquier razón y surge algún problema, hay muchas posibilidades de volver a encontrarlos. Los agentes se arriesgaron y se alejaron de allí para intentar comunicarse por radio. A las 2:15, los agentes del FBI llegaron a Eagle Pass para estudiar el sitio en el que encontraron el cadáver. Los que participaron del caso esperaban encontrar con vida a su compañero. Pero la evidencia era clara. El cadáver pertenecía a Richard Layton. El inspector estaba esposado con sus propias esposas y había recibido 2 disparos en la espalda. Ahora los raptores eran asesinos de policías. El agente de aduanas, Dennis Harlan, no podía aceptar la pérdida de su amigo. Perdimos un hombre. Cuando asesinan a un compañero, todo el resto de la fuerza lo toma como algo personal. Sentí mucha pena por Richard, pero en la investigación de un crimen como este es muy importante hallar el cadáver. El cadáver es evidencia. Por eso, cuando lo encontramos, sentí un poco de alivio en medio del dolor por la pérdida de un amigo. Los peritos determinaron que había recibido 2 disparos de un arma calibre .38, como la que portaba Layton, que no pudieron hallar. En la carretera, los oficiales seguían intentando comunicarse. Minutos después, lo lograron. Sus compañeros verificaron los nombres. Del registro de antecedentes surgía una infracción pendiente de uno de los pasajeros. Era Ramírez el que iba atrás. Había una orden de arresto pendiente para Jesús Ramírez por conducir en estado de ebriedad. Pero podía tratarse de otro Ramírez. Los agentes debían verificar su identidad. Decidimos avanzar y tratar de alcanzarlos. Afortunadamente, el taxi aún estaba en la carretera. El conductor se detuvo por segunda vez. El agente Corral le dijo al conductor que se alejara y se acercó al vehículo para hablar con Jesús Ramírez. Empecé a gritarle al que iba atrás que quería hablar con él, que bajara. En ese momento veo que el pasajero se reclina en el asiento trasero y veo que empieza a mover los hombros y la cabeza. Entonces sigo ordenándole que baje y de pronto comenzó a disparar. Mientras se investigaba el secuestro de un inspector, 2 policías de Texas detuvieron un automóvil para interrogar a uno de sus pasajeros. Pero la detención del auto pronto se convirtió en una situación peligrosa para el agente Art Corral y su compañero. Tras el disparo, mi compañero tomó la escopeta. No había tiempo para pedir ayuda. Éramos 2 contra 2 y en un tiroteo hay que reaccionar rápido, porque es una cuestión de vida o
o muerte. Cubierto por su compañero, Corral sacó del auto a Rafael Calderón y lo esposó. Lo llevó detrás del patrullero, lejos de las armas. Luego registraron al pasajero del asiento trasero. Jesús Ramírez se había disparado en la cabeza con un revólver .357. Los agentes recuperaron ese arma y un revólver calibre .38. Ahora debían averiguar por qué detener ese vehículo se había convertido en una tragedia. Uno de los oficiales recuperó la tarjeta verde de Ramírez y un papel de uno de sus bolsillos, mientras el otro juntaba las pertenencias de Rafael Calderón, que incluían un cuchillo grande y una bolsa de tela. Corral sospechó que Ramírez no se había suicidado por el arresto pendiente. Sabía que seguramente había otro motivo. Los oficiales informaron el hecho y supieron que se había hallado el cadáver de Latham. Los oficiales de aduanas y el FBI supusieron que el suicidio estaba vinculado con el caso Latham y acudieron al lugar. Cuando llegaron, estudiaron la evidencia. Junto con el .357 que Ramírez utilizó para suicidarse, había un revólver calibre .38, un arma de servicio que más tarde se comprobó que pertenecía al inspector Latham y con la cual lo habían asesinado. En la bolsa que le quitaron a Calderón, hallaron miles de dólares en joyas que resultaron ser las robadas en México. También hallaron una nota de venta escrita a mano por un Pontiac Grand Prix modelo 1975 en uno de los bolsillos del suicida. El vendedor era Ricardo Cortés, el primer sospechoso, identificado horas antes. Ahora, con Rafael Calderón detenido, era el momento de buscar una explicación. Mientras regresaban a Del Río, el agente especial del FBI, Moses Alanis, interrogó a Calderón. Viajé en el asiento trasero del patrullero. En el viaje, Calderón me empezó a contar lo que había ocurrido durante los últimos 2 días, desde que él y otros 3 amigos partieron desde El Paso hacia México. Calderón dijo que Jesús Ramírez había planeado el robo. Dijo que Ramírez eligió la joyería de México porque creía que era más fácil salir impune de un asalto a mano armada en México que en los Estados Unidos. Mientras Calderón, Ramírez y un tercer hombre llamado Carlos asaltaban la tienda, el conductor, Ricardo Cortés, esperaba en el automóvil que usaron para fugarse. Rápidamente tomaron todo lo que pudieron. Y se fueron. ¿Qué se llevaron? Calderón dijo que se dirigieron al paso fronterizo de Del Río. Parecía que todo iba a salir bien, luego de que Cortés aprobó el cuestionario del Servicio de Inmigración y Nacionalización y de que el inspector revisara la cajuela. Comenzaron a ponerse nerviosos cuando revisaba el asiento trasero. Al encontrar la bolsa de joyas robadas, Ramírez sacó un revólver.
salir de la frontera, Cortés y el hombre llamado Carlos le quitaron a Latham el revólver y lo esposaron con sus propias esposas. ¡Espósalo! ¡Vamos, la muerte! ¡No se mueve! Según Calderón, Jesús Ramírez dirigió toda la maniobra. Consideró que el inspector había visto demasiado y que debían deshacerse de él. Calderón dijo que él y Ramírez empujaron a Latham hasta la zanja. Aseguró que fue Ramírez quien le había disparado a Latham 2 veces en la espalda. Luego de que dejaron morir al inspector, los hombres siguieron viaje a Eagle Pass, donde cruzaron la frontera y entraron de nuevo en México. En un hotel, revisaron las joyas y guardaron las más valiosas en fundas de almohadas. El plan era separarse. Calderón y Ramírez ingresarían las joyas a los Estados Unidos. Supuestamente Ricardo Cortés y Carlos dejarían el automóvil en México por unos días. Luego se reunirían todos en El Paso. El agente notó que mientras daba su versión de los hechos, Calderón insistía en que Ramírez había apretado el gatillo. Mientras llevaban al sospechoso a la cárcel de Del Río, los agentes estudiaron los detalles del caso. Rafael Calderón estaba detenido. Según él, el asesino era Jesús Ramírez, el hombre que se había suicidado en el control policial. El conductor del Grand Prix que revisó Latham era Ricardo Cortés de El Paso. El cuarto sospechoso era un hombre de quien Calderón solo sabía el nombre, Carlos. Este y Ricardo Cortés aún estaban en libertad. El agente especial de aduanas, Dennis Harlan, estaba decidido a hallarlos. Nos esforzaríamos todo lo necesario para arrestar y juzgar a los implicados. 6 horas después de que se encontró el cadáver de Latham, la policía del estado de Piedras Negras, México, llamó a los agentes del FBI. Habían encontrado algunos efectos personales del inspector Latham en un estacionamiento del otro lado de la frontera de Eagle Pass, donde hallaron el cadáver. Entre sus pertenencias estaba su cartera, un aerosol para defensa personal y varios documentos de interés para el agente especial del FBI, Don Weatherman. También encontramos 2 citaciones por infracciones de la Patrulla de Caminos de California. Una a nombre de Rafael Calderón, el detenido, y otra a nombre de Carlos Peña. Menos de 24 horas después del secuestro, los investigadores identificaron al cuarto sospechoso. Carlos Peña era mexicano y tenía residencia legal en los Estados Unidos. Los investigadores recibieron su foto enviada por el Servicio de Inmigración y Nacionalización. Ahora debían encontrar a Peña y a su cómplice Ricardo Cortés. Luego surgió una nueva pista. La policía del estado de Piedras Negras en México había hallado un Pontiac Grand Prix gris, modelo 1975, abandonado en el estacionamiento de un club nocturno. Los agentes del FBI cruzaron la frontera para registrarlo, pero la ley mexicana prohíbe la inspección completa del vehículo. No podíamos trasladar el vehículo a los Estados Unidos. No podíamos sacar nada de él excepto las huellas digitales. Los agentes del FBI fotografiaron el automóvil para documentar lo que no podían llevarse y buscaron huellas digitales. El procedimiento se realizó con tecnología muy básica, cinta adhesiva y tarjetas, pero dio sus frutos cuando las huellas se analizaron en el laboratorio del FBI de Washington.
se determinó que las huellas digitales de los 4 sospechosos coincidían con las que habían tomado del vehículo. En El Paso, Texas, los agentes de aduana siguieron buscando a Ricardo Cortés y Carlos Peña. Supieron que Peña y el sospechoso muerto, Jesús Ramírez, habían vivido en el mismo complejo habitacional. Interrogaron a la encargada, que reconoció a Peña en una fotografía. Dijo que lo había visto por última vez con Ramírez, la noche anterior al asesinato de Leiden. Los vio trasladar cajas desde un Grand Prix gris hacia un apartamento. Luego llegó un tercer hombre en un automóvil azul. Al ver otras fotos, la mujer señaló que se trataba de Ricardo Cortés. Dijo que esa noche los 3 salieron en el Grand Prix y dejaron el auto azul en el estacionamiento. Al día siguiente, la encargada recibió un llamado de Ricardo Cortés. Le pedía que no hiciera remolcar el automóvil, que él o su mecánico se lo llevarían pronto. El vehículo azul era la mejor pista para encontrar a Cortés. Durante esa noche y la mañana siguiente, los agentes vigilaron el lugar. Cerca del mediodía, un hombre se llevó el automóvil. No era Cortés ni Peña. Los agentes lo siguieron. El hombre condujo hacia un lugar tranquilo del pueblo. Entró en un bar. Instantes después, salió solo. Los agentes lo interceptaron. El hombre admitió que el auto pertenecía a Ricardo Cortés. Dijo que Cortés le había pedido que lo quitara del estacionamiento y se encontraran en el bar, pero que Cortés no había ido, por lo que le había dejado las llaves al camarero. Dijo que ignoraba el paradero de Cortés. Los agentes corroboraron su historia con el camarero, que tampoco había visto a Cortés. Mientras seguían vigilando el automóvil azul, los agentes del FBI localizaron a la novia de Cortés. No, no lo escuche, no es posible. Ricky nunca quiere eso, está mintiendo. Le preguntaron si sabía dónde estaba Cortés. Dijo que no sabía nada de él desde hacía más de una semana. ¿Sabes algo? Te lo dicho, que no estés mintiendo, ¿ok? Tú estás bien, no me dice nada. Sí, tú sabes, tú te lo tienes que decir. No estoy mintiendo, ¿ok? Ma'am, this is very important. It's been over a week, I don't know. Mira, ya estoy alta contigo. Ya, Dime ya, la ya le dije verdad, que que no yo te pasa nada. conozco, tú siempre estás en la calle con ese muchacho. Pero ni los agentes ni su propia madre creyeron en sus palabras. Yo te conozco a ti. Le preguntaron a la madre si podía instalar un micrófono para rastrear las llamadas. No. Pacífico. Con su consentimiento, los investigadores podían rastrear el origen de las llamadas que recibieran. Debíamos arrestar a los otros 2 sospechosos del secuestro y posterior asesinato de Richard Leiden. Así que nos concentramos en eso. Es decir, en dónde se habían metido estos hombres. Lo único que podían hacer los investigadores era esperar el llamado de Cortés. El FBI, la aduana de los Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad se acercaban a los 2 sospechosos restantes del asesinato de un inspector de aduanas. Los agentes habían contactado a la novia de Ricardo Cortés, uno de ellos, y habían intervenido su teléfono.
días después, recibió un llamado. Era Cortés. No le dijo dónde estaba, pero el rastreo de la llamada indicó un hotel de El Paso. El agente especial Charles Riley estaba listo. Yo fui junto a otros agentes, algunos miembros de la policía del Paso y la aduana, y nos dirigimos al hotel. Un equipo de tareas especiales rodeó el edificio. Mediante el esfuerzo conjunto de 3 organismos de la fuerza pública, los investigadores cumplieron con su misión. Agente especial Don Waterman. Los agentes del FBI de El Paso, la aduana y la policía hicieron un trabajo espléndido. Arrestaron a Cortés en el hotel. Días después del asesinato de Richard Latham, las autoridades de Texas detuvieron a Ricardo Cortés. Al revisar la habitación no encontraron rastros del sospechoso Carlos Peña. Ricardo Cortés, el conductor del Grand Prix, y Rafael Calderón ya estaban detenidos. Jesús Ramírez se había suicidado en el control policial, pero Carlos Peña seguía prófugo. Cuando lo interrogaron acerca del asesinato, Cortés dio una versión diferente de la del primer sospechoso, Rafael Calderón. Cortés afirmó que después de secuestrar a Latham, Ramírez y Calderón llevaron al inspector hacia la zanja. Pero dijo que Ramírez no había efectuado los disparos, sino que había sido Rafael Calderón. Cuando la policía los detuvo en la carretera de Texas, Ramírez se suicidó de un disparo. Calderón vio la oportunidad de culpar a su cómplice muerto. Cuando Cortés declaró que en realidad fue Calderón quien le disparó al inspector Latham, nos sorprendió mucho. Cortés dijo que cuando se separaron, él y Peña dejaron el auto y abordaron un autobús a Juárez, México. Cortés informó que Peña aún estaba en Juárez, que no había regresado a El Paso. Los agentes del FBI sabían que no podrían arrestarlo sin ayuda. Uno de los agentes que trabajaba conmigo se contactó con las autoridades mexicanas y les dio información acerca de Peña. La policía mexicana empezó a buscar a Peña en Juárez. La aduana estadounidense le ofreció a la policía mexicana una recompensa a cambio de información útil para arrestar a Peña. La policía de Juárez se aseguró de que los amigos y familiares de Peña supieran que los vigilarían hasta que el fugitivo se entregara. 2 días después, la táctica demostró su eficacia. Peña se contactó con la oficina del FBI de El Paso y explicó que quería entregarse. Acordaron encontrarse en la parte más elevada del puente Santa Fe. Este sitio es el límite entre México y los Estados Unidos. Allí hay una línea indicadora. En México no tenemos permitido hacer arrestos o interrogatorios, y cuando estábamos en el límite le pedimos que cruce hacia los Estados Unidos, y cuando cruzó, lo arrestamos. La persecución había finalizado. Los investigadores llevaron a Carlos Peña al paso fronterizo de El Paso. Cuando lo interrogaron, su versión coincidió con la de Cortés, hasta en los detalles más sutiles. Agente especial Don Weatherman. Para mí, el arresto de Carlos Peña resumió y concluyó la investigación acerca de quién era el autor del asesinato de Richard Latham. Sus versiones concordaban. Estoy seguro de que Calderón fue quien disparó y no el suicida Jesús Ramírez. En San Antonio, un jurado federal declaró a Calderón, Cortés y Peña culpables de 6 cargos. A cambio de su colaboración,
A Ricardo Cortés le permitieron declararse culpable de conspiración y agresión a un oficial federal. Carlos Peña se declaró culpable de los mismos cargos. También los condenaron por secuestro. Los tres recibieron una pena de 23 años de prisión. Rafael Calderón, el hombre que mató a Richard Latham, fue acusado de agresión y asesinato de un agente federal. Se declaró culpable y lo condenaron a reclusión perpetua. Nadie pudo impedir que terminaran con la vida del inspector Richard Latham. Pero sus colegas, sus amigos, se aseguraron de que los asesinos pagaran su culpa. Agente especial Dennis Harlan. Cualquier asesinato es un delito grave, pero cuando asesinan a un oficial que sirve a la patria y protege a la gente, ocurre algo extraordinario entre los integrantes de la fuerza. A nadie le importa quién se lleva el mérito. Todos se esfuerzan por capturar a los culpables y ver que se haga justicia. El funeral de Richard Latham se ofició en el paso fronterizo de Del Río el 31 de enero de 1984 a las 2 p.m. A las 2:30, los oficiales de aduanas de todos los pasos fronterizos del país hicieron un minuto de silencio, en señal de profundo respeto por el compañero caído.